Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a todos los que como cada jueves se acercan a este encuentro de raíces de Sefarad, donde nos encontramos precisamente para hablar de la cultura sefaradí en su infinidad de factores distintos que nos trae esta cultura que tanto amamos y de las que somos parte. Hola Lili, ¿cómo estás en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad? Hola Marcelo, hola a todos, bienvenidos. Cada semana para nosotros es un placer estar aquí para ofrecerles un tema nuevo. Como dice Marcelo, tenemos una amplia gama de temas que ya tocamos y seguramente nos quedan muchos más para ver. Sí, porque vamos a tener, ya estamos programando el 2026, como habrán visto en la presentación. Este es el último del año. Nosotros el receso lo hacemos de acuerdo a las latitudes de aquí del sur. Quiere decir que vamos a entrar en una especie de vacaciones y nos vamos a reencontrar en marzo. Y digo especie de vacaciones porque en realidad los encuentros de Al-Had, del que ya vamos a hablar también, van a continuar. Van a tener los video podcasts de cada lunes que empezamos esta semana y van a seguir estando. Y además porque tenemos planeado unos viajes por las juderías de Aragón y también a la judería de la isla de Rodas, desde donde vamos a dar algunas conferencias en toda una semana que va a haber conferencias desde la sinagoga de la isla de Rodas y eso va a estar transmitido en vivo también, ya lo anunciaremos y desde la Judería de Aragón también vamos a hacer muchas transmisiones en vivo en las redes sociales, especiales en YouTube. Bueno, hay muchísimo que vamos a hacer. Por eso decimos que estamos de vacaciones, pero no tanto. Así Claro, el que receso es del ciclo Raíces de Sefarad, que va de marzo a noviembre, pero nosotros seguimos trabajando, sí, siempre. Sí, hoy presentamos Judíos de Zaragoza con el profesor Álvaro López Asensio. El profesor, teólogo e historiador Álvaro López Asensio es licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y amplió sus estudios en Jerusalén, en Israel, donde profundizó en la historia del pueblo de Israel, en su arqueología y sobre todo en la tradición rabínica y talmúdica del mundo judío, lo que le ha convertido en especialista en judeocristianismo y en antropología bíblica. También ha realizado estudios de máster en investigación y estudios avanzados en historia por la Universidad de Zaragoza. Lleva más de 30 años investigando la historia de los judíos de Aragón y de Sefarad. Gracias a sus trabajos de investigación se ha podido recuperar y dar a conocer el pasado histórico y el legado cultural, social, económico, patrimonial, gastronómico y lingüístico que los judíos han dejado en España. En la actualidad es profesor en los dos institutos de secundaria y bachillerato de Jaca en Huesca. Ha recibido grandes cantidad de premios y reconocimientos por su destacado trabajo y tiene publicadas una gran cantidad de artículos, trabajos de investigación y libros que seguramente de alguno de ellos nos vamos a enterar hoy. Y le damos la bienvenida a Álvaro. y es un Hola, gran muchas amigo. gracias Álvaro por estar aquí con nosotros. Muy Estamos. buenas tardes a América y buenas noches a Europa y a Israel. Así es, porque Es un placer siempre estar con vosotros y colaborando con vosotros, ¿no? Y sobre todo una gran satisfacción poder difundir el pasado y el legado judío de Sefarad. nos pone muy contentos que sea así. La verdad que para nosotros es un gran lujo tenerte a ti. Bueno, con solo escuchar lo que dijo Liliana del currículum, pero además lo que te sabemos apasionado por el tema. Siempre hacemos referencia a la pasión con que los investigadores hacen esas cosas y vos sos casi todo un emblema en esto de poner pasión en la investigación. Así Además ha compartido con nosotros, Álvaro, ya unos cuantos temas en Así estos es. últimos tiempos. Presentamos libros, hablamos sobre temas de tu investigación, así que eres ya un amigo de la casa. Muchísimas gracias. a quien Es vamos a siempre un ir a placer. visitar próximamente.
Os esperamos con los brazos abiertos, ya lo sabéis. Así es. Bueno, Álvaro, te dejamos con tu presentación. Así, Muy bien. espera que le vamos a poner la tuya. Ahí está. Así, y te escuchamos con mucha atención, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Vamos allá. Los judíos de Zaragoza. Aquí he querido poner en la portada, que luego más adelante, casi al final, veremos unos frisos de unas ventanas del Palacio de Morlanes que está construido actualmente en el corazón de la judería de la antigua judería de Zaragoza. Y en uno de esos frisos, en la parte de arriba, pues está esta menora de mediados del siglo XVI, ¿no? Que es un poco el símbolo y el reconocimiento y de toda una historia de los judíos en la ciudad de Zaragoza. Zaragoza, este es el mapa de España, se encuentra en la mitad norte de la península ibérica, ¿no? Y en este puntito, ahí está la ciudad de Zaragoza. En la actualidad es la cuarta ciudad de España en número de habitantes y por su situación geográfica, pues es un nudo de comunicaciones muy importante a Cataluña, Barcelona, a Madrid y al País Vasco y también al levante español hacia Valencia, que es Madrid la primera ciudad, Barcelona la segunda ciudad de España, Valencia la tercera, Zaragoza la cuarta y luego está Sevilla y Bilbao. Y por sus grandes comunicaciones, pues es un centro logístico de primer orden, ¿no? De comunicación, y actualmente está siendo líder en España en datos y en tecnología, ¿no? Y bueno, pues es una ciudad muy atractiva para la inversión y de hecho pues siempre se están anunciando grandes empresas que quieren venir aquí, ¿no? Está la Opel, y bueno, una ciudad en desarrollo y en expansión, pero sobre todo también en historia, porque fue la capital del Reino de Aragón. Esto que estoy señalando aquí fue el Reino de Aragón en la Edad Media, hasta principios del siglo XVIII, y la capital de Aragón siempre fue Zaragoza. Como capital de un reino, en la época medieval, pues tiene un patrimonio increíble de palacios renacentistas, cultura romana, cultura musulmana. Todas las grandes civilizaciones han dejado su impronta y su huella en esta ciudad. Por lo tanto, visitarla es ir al pasado y sobre todo pues, revivir el pasado judío, que es lo que quiero dar a conocer hoy. Voy a hacer una síntesis un poquito del desarrollo histórico, veremos luego planos y luego veremos muchas fotografías de restos arqueológicos y sobre las citadas ventanas, frisos de ventanas, donde aparecen escenas bíblicas relacionadas con el mundo judío. La presencia judía en Zaragoza se remonta ya a César Augusta. Zaragoza la fundó en el año 40 antes de Jesucristo, el emperador romano César Augusto, y lógicamente como fundador pues se llamaba Caesar Augusta, César Augusta. De ahí se derivó el nombre, vinieron los musulmanes y de César Augusta pasó a llamarse Saracusta, y de Saracusta ya con el dominio cristiano pues se llamó Saracosta, Zaragoza. Entonces la palabra Zaragoza es una derivación del primitivo nombre, el primigenio nombre de César Augusta. Es muy probable ya que en el siglo I ya la presencia judía estaba presente en esa ciudad porque fue una de las más importantes del Valle del Ebro y con grandes mercancías para la zona interior de la península ibérica como también hacia el Mediterráneo. Por Zaragoza pasa el río Ebro y era navegable hasta Tarraco y de Tarraco al Mediterráneo, y de ahí se expandían productos como vino, trigo, manufacturas hacia todos los lugares del imperio por el Mediterráneo. Entonces,
esa actividad comercial llamó mucho la atención a judíos y es muy probable ya que en el siglo I, a los pocos años de su fundación, ya hubiera presencia judía. Luego vinieron los visigodos, y allí pues también dejaron su impronta. Tenemos las primeras referencias a judíos. Estamos hablando de un obispo católico, Braulio, que en sus cartas a Isidoro de Sevilla, que era obispo pues, de la ciudad de Sevilla, y de cartas también al Papa Honorio en Roma, en esa correspondencia deja muy claro, en el año concretamente 682, que la Iglesia Católica no quiere forzar la conversión de los judíos, sino que más bien quiere hablar con ellos, persuadirles y que ellos decidan si quieren bautizarse o no, pero no forzar esa conversión. Con lo cual esas cartas nos señalan de que ya había presencia judía allí y que, por lo tanto, eran muy respetados en aquella época por los obispos y los cristianos católicos de la época hispano-visigótica, ¿no? Luego vinieron los musulmanes y la primera referencia pues, es en el año 839, donde se nos dice que el diácono Bono, que era franco, era de Francia, viene a Zaragoza y se convierte al judaísmo con el nombre de Eleazar. Y allí nos dice la tradición y los escritos que se casó con una judía. Y en esa época es donde ya se le asigna a los judíos el cuadrante sureste sin muros, pero un espacio físico donde puedan estar todos juntos y donde puedan tener pues, su sinagoga y sus edificios públicos para desarrollar su actividad cultural y religiosa. En la época romana no tenían un lugar señalado, vivían mezclados con los hispano-romanos. En la época visigota también vivían mezclados con los hispano-visigodos, y ya en la época de César Augusta, que había un gran entendimiento y colaboración judíos y musulmanes en aquella época, se les asigna ya un barrio propio donde poder estar. Luego llegan los cristianos. Alfonso I el Batallador conquista en 1118 Zaragoza. Los musulmanes se tienen que abandonar la ciudad, a los arrabales, a barrios separados, para que entren los cristianos y puedan vivir, lógicamente, en las casas donde ocupaban sus hogares los musulmanes. Alfonso I el Batallador respeta el espacio de los judíos y que seguirán viviendo intramuros, dentro de la ciudad. Los musulmanes tienen que salir fuera de los muros, extramuros, fuera de la ciudad. Más adelante, el tercer concilio de Letrán, ya en 1178, unos años más tarde, acuerda pues, que los judíos vivan ya en barrios separados. Y aquí empieza ya a establecerse muros en la judería. Tenían un espacio abierto, con calles de entrada y salida hacia el barrio cristiano, pero los muros externos de piedra y internos hacen que se cierre por completo y más adelante... y en esa época se construyen las primeras puertas para salvaguardar un poco la integridad de los judíos ante los ataques cristianos, sobre todo en Semana Santa. La ciudad va creciendo y, lógicamente, también la judería, porque la actividad económica de la capital del reino pues, hace que allí vaya mucha gente a vivir, a buscarse la vida. Y los judíos, lógicamente, con ese espíritu emprendedor, no es para menos. Eso es, en 1291 pues se cierran las puertas para esos ataques violentos en Semana Santa. Y vamos a ver un poco la población, ¿no? En el siglo XIV se documentan 300 casas, 1.200 habitantes. A principios del siglo XV, 350 casas, 1.500 habitantes. Y entre 1412 y 1414, con la famosa disputa de Tortosa, que el Papa Luna convocó y que se convirtieron allí en esa ciudad después de muchas disputas y de muchos diálogos, pues se convirtieron los principales rabinos de las juderías aragonesas, y eso provoca conversiones
en masa en todas las juderías. Si los principales dirigentes religiosos de las juderías se convierten al cristianismo por presiones y por prebendas y privilegios que les dio el Papa Luna, pues lógicamente eso repercutirá en el pueblo judío, que ve que si ellos, que son sus dirigentes religiosos, se convierten y reconocen la fe cristiana, pues lógicamente eso va en detrimento de la fe judía y empiezan a haber las primeras conversiones, ¿no? Y sobre todo al año siguiente, en 1415, el Papa Luna quiere cerrar el tema, quiere una conversión prácticamente total, la solución final, no como en la época de Hitler, sino la solución final a través de medidas antijudías muy radicales, ¿no? Y entonces hay también conversiones todavía más grandes. ¿Esto en qué se traduce? Pues que en 1492 saldrán aproximadamente unas 450 familias, que son unos 2.000 habitantes, y fueron a Navarra, fueron a Nápoles y fundamentalmente a Salónica, junto con los de Calatayud y los judíos de Fuentes de Ebro, que es una población también muy numerosa, de población muy numerosa en la provincia de Zaragoza. Vamos a ver ahora un poquito los planos. Vemos, esta es la zona de la ciudad, el sureste de la ciudad, de la época musulmana. Luego ya se amplía como capital del reino con la época cristiana. Vemos en esta zona azul, el muro de la ciudad iba por aquí. Esto es muro interno a la ciudad con calles de acceso que en 1291 se cierran, casa con casa, y corrales con corrales de las casas, hacen de muro, y ya en 1291, pues como veremos ahora en el siguiente plano, pues se cierran, se construyen puertas para cerrar la judería. Entonces tenemos aquí en la época musulmana, llegan los cristianos, respetan esta parte, y ya se empieza ya en el siglo XIII a construir esta parte en azul, y en azul celeste esta ya es del siglo XIV. Este es un poquito el esquema de la judería de Zaragoza, muy numerosa, aproximadamente es el 10% de la población que tenía Zaragoza era judía, es un porcentaje muy alto. Las puertas de la judería, tenemos exteriores, que es esta de aquí, la Ferriza, luego tenemos la de Prunillo, tenemos también aquí, las internas, la de el rabino Mair al-Azhar, era un médico judío. Aquí no había una puerta, pero era médico del rey, y le hicieron un postigo, una puerta pequeña, para que accediera por estas calles al Palacio Real que estaba junto a la Catedral del Aseo, y sobre todo para la gente adinerada de la ciudad, si necesitaban sus servicios por la noche, salía por esta puerta inmediatamente. Cuando murió don Mair en el siglo XIV, ya durante el siglo XV se convirtió en puerta de acceso. Aquí había otra puerta importante, que daba al barrio de San Lorenzo. Aquí había una iglesia. Luego también aquí había otra iglesia, y está actualmente, que es San Gil, y esta era una de las puertas principales. Estas tres eran interiores a la ciudad, y luego pues estas dos eran exteriores. Las mercancías las sacaban por aquí al puente de piedra del río Ebro para bajarlas río navegable hacia el Mediterráneo, y por estas pues entraban y salían a distintos puntos de la ciudad musulmana y cristiana, y sobre todo también a las principales ciudades de la península ibérica. Tenemos barrios de la judería. El corazón de la judería era este. Ahora veremos los principales edificios. Y bueno, pues aquí tenemos el barrio de la Magdalena,
Luego tenemos el barrio de la Sinagoga Mayor. Tenemos aquí el barrio de San Lorenzo. Tenemos aquí el barrio de los torneros, ¿no? Oficios de tornería y sobre todo de manufactura textil. Tenemos el de San Andrés. Tenemos el barrio de San Miguel. Aquí había una iglesia que le daba nombre a este barrio. Y este es el de las Tenerías. Las sinagogas y principales edificios públicos: tenemos la Sinagoga Mayor, tenemos aquí el Mikvé, la sinagoga pequeña de las mujeres, tenemos aquí la Sinagoga de los Bienveniste, tenemos aquí la Sinagoga Menor, tenemos aquí la Sinagoga de los Torneros, era la calle de los Torneros. Luego tenemos aquí la de Ceán y los Valdreseros, que eran toda esta parte de aquí, curtían cuero y hacían, lógicamente, manufacturas y artesanía con el cuero. Y luego tenemos los principales edificios públicos. La Casa de la Aljama estaba situada frente a la Sinagoga Mayor. Esta era la Casa del Talmud. Aquí estaba la carnicería y el macelo, y donde se despachaba la carne caser. Aquí estaba el castillo, que se empleó como cárcel, y que la aljama inicialmente tenía las reuniones aquí, los dirigentes aljamiales, y luego se desplazaron a esta zona para estar más cerca de la Sinagoga Mayor. Y tenemos también aquí la bercería, en esta plazuela pequeña, donde se vendía pues todo tipo de verduras. La alcaicería, que es esta zona que hay aquí, esta zona, esta plazuela. Aquí se vendía, hacían mercado ciertos días del año, incluso los cristianos, y se introducían por las puertas, que había 3 puertas aquí, se introducían para comprar. Y luego tenemos, importantísimo, la posada y los baños judíos. Los baños judíos están hoy, no son visitables, hay unos problemas de acceso que se piensan solventar dentro de poco, y debajo de tierra, soterrado, se encuentran pues los famosos baños donde los caballería tenían un día asignado y el resto de la judería los podía utilizar el resto de la semana. Vamos a hablar un poquito de cómo vivían y luego vamos a ver más objetos y cosas curiosas. Las clases sociales y órganos de gobierno. Al principio, en el siglo XII, gobierna un albedín, es la autoridad de toda la aljama. En él recaía todo el poder político y también parte del poder judicial. Ya en el siglo XIII se cambia de sistema de gobierno y entonces el poder lo asumió 4 adelantados, depende de las juderías. La de Zaragoza, como era la más numerosa y la más importante de Aragón, pues llegó a tener hasta 6, pero lo lógico es que fueran 4. En ciertos momentos llegó a tener 6. Y estos adelantados pues tenían cierto poder judicial y competencias para decretar normas y luego las decisiones de tipo político, administrativo e incluso pues de obras, ¿no? Y servicios que requerían los habitantes de la judería. En un siglo más tarde, en el siglo XIV, se crea la figura del clavario, que era el administrador económico. Él presentaba las cuentas, las entradas, las salidas, los presupuestos y llevaba la contabilidad de la judería. El cargo era por un año y los adelantados también eran un año, de año en año, para que, lógicamente, no se instalaran en el poder y en los sillones y luego pues iban rotando por votación popular, iban nombrando a los dirigentes, ¿no? Esto tenía un riesgo y es que siempre los que tenían el poder pues se sucedían en los cargos y entonces iba en detrimento de la clase media, que era, pues, se llamaban manos, la mano mediana y la mano menor, que eran pues la gente más humilde de la judería. Y entonces
en 1438, para evitar estos abusos y que los aristócratas estuvieran siempre en el poder y tomaran decisiones en su favor, se constituyó el Consejo de Gobierno, donde había representación de la mano mayor, de los aristócratas, de la mano mediana, la burguesía, y de la mano menor, pues que eran pues huérfanos, viudas y bueno, pues enfermos que no podían trabajar. Con ello, pues eso, se evitaba esos abusos y hubo un equilibrio de representación y sobre todo de tomas de decisiones, que eran lógicamente más justas. El sistema judicial es algo parecido, va evolucionando con los siglos. En el siglo XII, pues solo hay un único juez, el Dayan. Hemos visto que el albedín era también un único representante político, ¿no? En el siglo XII lo ostenta solo una persona. Luego tenemos en el siglo XIII, va evolucionando, y en el 1271, pues el rey de Aragón, Jaime I, creó un órgano judicial de 3 jueces, los Beturín. Ya no es uno, son 3. Se repartirán lo penal, lo civil y lo administrativo, y en ciertos fallos de sentencias, pues lógicamente serán debatidos y estudiados por los 3 y fallarán conjuntamente. Seguimos otro siglo más, en el siglo XIV, y hay privilegios reales a los judíos de Zaragoza y es muy importante, pudieron indistintamente los judíos acogerse al derecho recogido en la halajá o ley judía, pero también en los fueros de Aragón. Esto supuso que ciertos temas los podían tratar los jueces cristianos y ciertos temas la halajá judía. Cuando había enfrentamientos entre judíos y cristianos, pues las competencias del sistema judicial recaía en los jueces cristianos. Y cuando eran entre judíos, pues en el tribunal judío de los Beturim. Más adelante vemos que también se encuentran documentados litigios entre judíos y musulmanes, y estos siempre eran instruidos y juzgados por los Beturín y por el baile real, que era el representante del rey. La actividad financiera vemos que siempre han destacado en el tema económico, ¿no? Por su propia iniciativa, por su gen, por su espíritu emprendedor, ¿no? Pero en el siglo XIV hubo una gran decadencia porque tanto en España como en Europa pues constantemente había guerras, los territorios querían expansionar sus tierras, las pestes, las epidemias. Hubo una crisis económica en el siglo XIV que ya a finales de esa centuria y principios del siglo XV, a lo largo del siglo XV, pues fue incrementándose una envidia y un antijudaísmo y un odio y un rechazo hacia los judíos, porque eran los causantes de las guerras, de las pestes, de las enfermedades y de todos los males. Cuando sabemos que todas esas decadencias que se sucedieron en ese siglo, pues eran ajenas a los judíos, ¿no? Pero siempre se utilizaron como chivo expiatorio. Y fundamentalmente las razones, aparte de las guerras y de las epidemias, esa envidia y ese antijudaísmo creció y se hizo patente por cuatro principios. Los judíos tenían una cultura y una educación que los cristianos no tenían. Todos los judíos sabían leer y escribir, y los saberes básicos. La enseñanza era obligatoria en las juderías, obligatoria. En cambio, en la sociedad cristiana solo estaba reservada la cultura a los que iban para clérigos. El resto, pues enseguida que tenían uso de razón, los utilizaban para el campo, para los talleres artesanales, y prácticamente la sociedad era analfabeta. El judío tenía que saber leer y escribir porque toda su vida estaba en permanente estudio de la Torá. Desde que nacía o desde que era muy jovencito hasta que moría, siempre iba estudiando y leyendo la Torá e interpretándola. Esta educación y esta cultura
refinada, pues les hizo ser hombres emprendedores, decididos, sabían sumar, restar, sabían los saberes básicos, porque las bibliotecas de las sinagogas, lógicamente, tenían unas buenas bibliotecas y que las ponían a disposición de las escuelas de niños obligatorias, pero luego también en las madrasas o yeshivas, que eran ya dependientes de las sinagogas. Esto, lógicamente, esta cultura y este refinamiento causó una gran envidia en el mundo cristiano que precipitó que los rechazaran. También el poder económico de los judíos, ¿no? Tenemos los préstamos, clérigos, nobleza y también la clase media acudían a ellos para compraventas de casas, de terrenos, de inversiones, y lógicamente los judíos los tenían pillados. Es una expresión muy plástica, pillaos, porque lógicamente tenían que avalar esos préstamos y se hacían con patrimonio si no los pagaban. Y cada vez ese patrimonio lo revendían y conseguían cada vez más dinero, ¿no? Y luego, pues en el aspecto económico, sus manufacturas, la artesanía era impecable. Entre ellos se ocupaban, ¿no? Las mujeres, aparte del hogar, también ayudaban en los talleres artesanales. Pero es que los muchachos del aljama y las personas que a lo mejor no tenían trabajos, unos y otros se ayudaban y, lógicamente, nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Pues porque todos tenían un salario y había una gran solidaridad entre ellos, pues para que todo el mundo saliera hacia adelante, ¿no? Era un empeño. Los cristianos, pues lógicamente había pues mucha pobreza, la nobleza y la iglesia ostentaba un poder económico muy, muy fuerte y los demás pues tenían que trabajar el campo y pasaban pues ciertas penurias, ¿no? Y es uno de los motivos principales por los cuales también tuvieron mucha envidia y se afianzó cada vez más en el siglo XV el antijudaísmo. Luego, el tercer punto es la influencia benéfico-social de los judíos. La beneficencia en las juderías era laica, es decir, no religiosa. No recaía en el rabino y en la sinagoga, sino en las cofradías laborales. Los torneros, los del sector textil, los que trabajaban el cuero, se asociaban para defender su oficio, para formar a los aprendices, pero sobre todo para hacer beneficencia. Daban limosna y con esa limosna, pues lógicamente ayudaban al necesitado, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos y lógicamente pues había una gran solidaridad. Frente a esto tenemos la sociedad cristiana. La caridad la administraba la Iglesia y muchísima gente pedía en las iglesias, eran mendigos. Y, lógicamente, la gente les daba limosna. Un judío nunca pedía. Todos estaban ocupados y todos se ayudaban, no solo profesionalmente, sino también económicamente y en el aspecto de la solidaridad. Esto era muy importante. Entonces, como no había pobres, entre comillas, había gente más humilde y gente pues poderosa dentro de la judería, pero nadie pedía. Pues lógicamente ese alto nivel de vida que tenían, ese bienestar que no existía en la sociedad cristiana, pues llevó a tenerles envidia y lógicamente la envidia llevaba al antijudaísmo, es decir, al rechazo judío. Y tenemos también, por supuesto, la autonomía política y judicial de los judíos. Los cristianos siempre quisieron manipular la política, las decisiones políticas de los adelantados del aljama, los dirigentes aljamiales, pero nunca pudieron porque ellos eran propiedad del rey. Y el rey los protegía y les decía a los concejos cristianos, no os metáis aquí porque dependen de mí. Y ellos tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. Esto la sociedad cristiana lo llevaba muy mal. La iglesia, la nobleza, los poderosos querían someter a los judíos, no solo judicialmente,
con los jueces cristianos, intrometerse en las decisiones judiciales de los judíos, que no pudieron por su autonomía, pero también en la política. Y esto, lógicamente, creó muchos enfrentamientos entre ellos. Y luego aún me atrevería a un quinto punto, en el cual vemos que la unidad de los judíos en sus juderías era la religión. En torno a los rabinos, y la religión hacía que fueran sólidos en sus convicciones religiosas, y que los cristianos a toda costa y con la Inquisición quisieron convertirlos. Hemos visto anteriormente la disputa de Tortosa, el Papa Luna, la bula Doctores Gentium, Si Doctores Gentium, que eran medidas antijudías para intentar persuadirles de que se tenían que convertir a la fuerza, y esto pues hubo conversiones en masa, pero ellos, gracias a su unidad religiosa, consiguieron que fueran menos, que no hubiera una solución final. Y de hecho no lo consiguieron del todo, ni el Papa Luna, ni la Iglesia, ni la Inquisición, porque lógicamente al final con la expulsión tuvieron que salir, ¿no? Pero hubieran resistido a este antijudaísmo que la sociedad cristiana pues quería imponer a los judíos, ¿no? Esto no solo se vivió en Zaragoza, sino se vivió en todas las juderías del Reino de Aragón, de la Corona de Castilla y también del Reino de Navarra, ¿no? Y es una realidad. Fueron, de cierta manera, increpados, fueron presionados, pero ellos resistieron hasta el final. Y hubieran resistido si no hubieran sido expulsados, lógicamente, pues siglos y siglos, ¿no? Hubiera sido las cosas de otra manera. Vamos a ver ahora las famosas ventanas del Palacio de Morlanes. Estaba situado frente a la Sinagoga Mayor, en la Plaza de la Judería, en el corazón. Todos los pueblos tienen una plaza mayor. En la plaza, en España y en toda Europa, pues está la iglesia, y en este caso pues estaba la sinagoga, estaba el ayuntamiento, los concejos, los concejales, donde se deciden los grandes temas de la política y de las inversiones y de las obras y de los equipamientos que necesitan las ciudades. Pues en esa plaza también estaba lógicamente la Casa del Aljama, y estaba también la carnicería, la Sinagoga de las Mujeres detrás de la Sinagoga Mayor, y la Casa del Talmud, y es decir, los edificios más importantes, el corazón, el centro. Cuando fueron expulsados, a los 63 años se acabó un gran palacio que lo conocemos como el Palacio de Morlanes. Es decir, que se terminaron las obras en 1555. Este posiblemente fuera un converso que compró ese edificio tras ser abandonada la judería por la expulsión, y allí se hizo un gran palacio. Pero en ese palacio quiso dejar un recuerdo. Este propietario quiso hacer un homenaje a los judíos que vivieron en ese entorno, en el entorno de la judería, y perpetuar su recuerdo para las futuras generaciones. Es como si dejamos una enseñanza para que los linajes de conversos del siglo XVI que se convirtieron o que se convirtieron para no salir en 1492 forzados por la situación, no olvidaran sus orígenes y las futuras generaciones cayeran en la cuenta de que allí vivió una nación perseguida, y algo que todo aquel que visita la judería de Zaragoza y ve estos frisos les educa lógicamente en el respeto al diferente. Es decir, lo que fue en el pasado, en el siglo XIV y XV, lo que no tiene que volver a hacerse ni tampoco a materializarse contra a nadie, y especialmente contra el pueblo judío. Vamos a ver esas ventanas. Tenemos la parte de arriba, es esto que ven aquí, semicircular, se llama friso. Está decorado alrededor con motivos renacentistas del siglo XVI. Vemos aquí grutescos,
que son como con ángeles semidesnudos, con alas. Perdona, Álvaro, quería decirte que no se ve el mouse, el ratón no se ve, así que... Vale, perfecto. Bien, pues vemos el friso que es semicircular, vemos la decoración típica del Renacimiento del siglo XVI en Europa, y aquí vemos en el centro, sentado en un trono, al rey David. Vemos a la derecha a sus séquito, sus generales, y a la izquierda vemos a los jebuseos. Es cuando el rey David toma Jerusalén, la asedia y capitula. Los jebuseos capitulan en favor del rey. El rey, lógicamente, la toma como capital del pequeño reino de Judá y lleva allí, lógicamente, el arca móvil de Hebrón, que estaba entonces, era la capital entonces, a Jerusalén. Y entonces vemos a la izquierda vestidos de forma diferente, lógicamente, a los jebuseos. Y a la derecha, pues con togas y con vestimenta propia de la época. Entonces vemos aquí un primer friso de la toma de Jerusalén por el rey David y la capitulación de los jebuseos. Vemos aquí otra vez al rey David recitando y cantando sus salmos. Vemos a la derecha uno de sus séquitos vestido con ropajes del siglo XVI, que es típico, y tocando la lira, y él, lógicamente, cantando y recitando. Lleva una mano en la garganta para que visualicemos que él está cantando, ¿no? En la otra mano lleva el cetro de rey, él sentado en su trono, y a mano izquierda están pues gente de su corte, que no están vestidos al uso de esa época, sino que están vestidos como en el siglo XVI. Es muy probable que Morlanes, el que construyó este palacio, ese converso que compró esta casa para hacerla su palacio en el corazón de lo que fue la judería, sea la figura o el personaje que está mirando de frente a la izquierda, el primero a la izquierda y a la derecha del rey David. Vemos también otra escena del rey David con su esposa Betsabé. La vemos a la izquierda, ella está embarazada. Betsabé tuvo como hijo a Salomón, que le va a suceder en el trono. Detrás de Betsabé vemos a las damas, a las cortesanas, que están siempre con ellas, y a la derecha de la imagen podrán observar también pues el séquito y los cortesanos del rey David sentado en su trono y con la mano derecha el trono de rey. Vemos también al rey David entregando la cabeza de Goliat al rey Saúl. Vemos, se puede ver a Goliat a la izquierda, justamente a la izquierda, tumbado en el suelo, con un tamaño descomunal, propio de un gigante. Vemos a David sujetando la cabeza de Goliat y que se la entrega al rey Saúl, que está coronado. Detrás del rey Saúl está una palmera, típica pues, de la zona del Mar Muerto y de Jericó, y luego vemos pues, a la derecha soldados del ejército del rey David y a la izquierda cortesanos, cortesanos y soldados que están viendo el cuerpo de Goliat. Luego tenemos a continuación a Salomón juzgando a las dos madres. Vemos que él está sentado en su trono con corona real, con el cetro en la mano derecha, y a la derecha hay dos madres con dos hijos, ¿no? En este caso uno se murió y la disputa fue por el vivo, por el bebé vivo, ¿no? Pero aquí el artista quiso representar a dos bebés, como diciendo que había que partirlo por la mitad, que fue la decisión que tomó Salomón y que demostró su sabiduría. Y a la izquierda vemos a un cortesano vestido como en el siglo XVI,
que lleva la espada en la mano para cortar por la mitad a el niño y probar si realmente quién era la madre de ese bebé, ¿no? Y ahí se destapó todo el fraude. Entonces es una magnífica representación. Solo voy a detrás, quiero que vean. No, vamos a continuar. Sí, aquí, en esta escena que hemos visto del rey David con su esposa Betsabé, abajo pueden ver Anno 1555, que fue el año en que se terminó estas ventanas y, lógicamente, el palacio. El palacio se construyó y lo último que se hace es la decoración exterior. Aquí vemos el año de la restauración, 1996. Bien. Y por último, aquí vemos al rey Salomón, la menorá que he presentado este PowerPoint al principio, les decía, luego verán la menorá, está encima del friso, vemos al rey Salomón sentado en su trono, a ambos lados la columna salomónica, que recibe el nombre de él, es la columna que estaba a la entrada del santuario del templo, nos lo describe la Biblia como retorcidas, y lógicamente lleva su nombre, sentado entre dos leones, que es el símbolo además de Dios, es el símbolo de la realeza, y luego a ambos lados vemos a jornaleros que están construyendo el templo. Entonces vemos, por ejemplo, que llevan columnas, que llevan bloques de piedra, y lo que nos quiere decir es que el rey Salomón no solo es sabio por esa decisión de la disputa del bebé de dos madres, ¿no? Dos madres que quieren la autoría del bebé, sino que también fue el gran constructor del primer templo de Jerusalén, y aquí pues él afianzó las obras, las sufragó, la construyó, y aquí vemos a los obreros en plena construcción. Haciendo esquina en otra calle vemos ya escenas más recientes. Aquí vemos el origen de la fiesta de la Hanukkah. En el año 167 a.C., el rey griego Antíoco IV Epifanes profana el templo, los macabeos lo reconquistan, aparece una lámpara que dura su luz 8 días, y entonces lo que vemos aquí es lógicamente la entrada de los macabeos al templo, reconquistan Jerusalén, van a caballo, entran al templo y vemos ahí un fuego. Es una bonita manera de representar esa lámpara, ¿no? Y ese fuego pues es el origen ya de la restauración del templo y de la unidad de la fe judía, ¿no? Seguimos. Aquí vemos la destrucción del templo y la diáspora en el año 70. Vemos a la izquierda una barca con soldados que vienen de Jerusalén. Vemos coronado entonces el emperador Vespasiano, y a Tito enfrente su hijo, dándole la buena noticia de que Jerusalén ha capitulado, y que lógicamente pues los judíos van a ir a Roma con la menorá de oro y como esclavos, ¿no? A la derecha vemos más soldados romanos detrás del emperador Vespasiano. Entonces este friso lo que representa es la diáspora judía del año 70. La anterior es el origen de la fiesta de la Hanukkah y el orgullo nacional de recuperar el templo y restaurar el culto en el templo. Luego ya la penúltima son los judíos súbditos de los reyes de las distintas coronas de Sefarad. Aquí tenemos sentado a un rey cristiano, vemos a los judíos a mano derecha, eran propiedad del rey, el rey los protegía, el rey les pedía dinero si los necesitaba para los gastos de corte o para su expansión territorial, y a la izquierda pues vemos a soldados cristianos
propios del rey, ¿no? Y entonces vemos aquí que los reyes de Aragón son los dueños y protectores de los judíos en toda la Edad Media, ¿eh? Y que pertenecían a su corona y estaban íntimamente ligados a su destino. Y los judíos y los monarcas, lógicamente, también supieron defender a los judíos por el interés. Los necesitaban por la cuestión económica y otras cuestiones. A cambio recibían privilegios del rey porque lógicamente no podía devolverles el dinero que le prestaban. Y por último tenemos a los reyes católicos, los artífices de la expulsión de los judíos. A su derecha tienen a Fernando II de Aragón, conocido como el rey católico, y a su izquierda tienen coronada a Isabel II de Castilla, que es, Isabel I de Castilla, que está coronada con corona. A ambos lados tenemos al cortejo de Aragón y a la izquierda tenemos al cortejo de Isabel de Castilla. Porque es la última figura, la última representación, la última iconografía, porque hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, de David y Salomón. Hemos visto el orgullo nacional de la unidad y de la fe judía con la fiesta de la Hanukkah. Hemos visto también el año 70 con la diáspora y la expulsión de los judíos que tanto dolor produjo al pueblo judío. Hemos visto los reyes cristianos, los grandes defensores de los judíos, propiedad del rey, y por último el episodio triste de la expulsión de los judíos de la península ibérica, y sus artífices están aquí señalados. Es una catequesis, una enseñanza que el propietario de este palacio quiso hacer para los conversos de la ciudad, para que no olvidaran sus orígenes, para que futuras generaciones podamos recordar lo que pasó allí, quiénes vivieron allí y lo que pasó allí. Y está recogido todos los grandes acontecimientos de la fe judía y de la historia judía de la ciudad de Zaragoza e incluso de toda Sefaraz. Son frisos preciosos que hay que verlos in situ para comprender mejor esa historia y ver la belleza de quien construyó pues esta iconografía tan importante. Ahora vamos a ver ya por último una serie de objetos arqueológicos que se han descubierto en lo que era el espacio de la judería. Tenemos aquí una escudilla con la Hamsa hebrea. Tenemos una copa de la Berajá de Pesaj o Pascua. Está decorada con pintura de cobalto, que lógicamente al horno tiene ese color azul, y como pueden apreciar son todo figuras geométricas y motivos florales, nunca animales o representación humana. Tenemos también una jarra de vino del siglo XIV, inspirada también en arte musulmán, utilizado por judíos. Ha aparecido un trocito de januquilla, la ven arriba a la derecha, y abajo la reproducción que se ha hecho de cómo era. Tenemos varios textos escritos en hebraico, en aljamial, escritura hebrea, pero en lengua aljamial, es decir, en lengua que se hablaba en Aragón. Era una mezcla de español o castellano y aragonés. Y entonces en muchas iglesias y en el Palacio Episcopal y en los protocolos notariales y en los procesos de Inquisición encontramos en las guardas o los forros de esos tomos pues pergaminos con escritura hebraica que fue reutilizada cuando ellos fueron expulsados en 1492. Es decir, tenemos un patrimonio también interesante de tipo escriturístico. Tenemos la alegoría de la sinagoga,
en la Basílica de Santa Engracia, en la fachada, encontramos en la parte superior la alegoría, la representación cristiana de lo que es la sinagoga. Y en el otro extremo tenemos a la iglesia. La iglesia, pues, sin una venda en los ojos, con muchísima belleza, aparece joven, aparece esplendorosa, y aquí pues lo que quieren representar es que el mundo judío y la sinagoga está ciega porque no reconoce a Jesús como Mesías. Y lógicamente pues es rechazada la fe cristiana por parte de los judíos y por lo tanto la ridiculizan. Un sombrero medio caído, una venda en los ojos porque no quieren ver ni reconocer a Jesús de Nazaret, y se sabe que es la sinagoga porque en la mano lleva las tablas de la ley, que representaría un poquito pues el Aarón Torah o el armario de la Torah donde se guardaba la Torah en las sinagogas. También tenemos en el muro de la parroquieta del Aseo una decoración mudéjar. Los mudéjares eran los musulmanes bajo dominio cristiano, que esos alarifes o albañiles pues construían en ladrillo, también en cerámica, con colores, y en una de las fachadas pues aparece toda una decoración cuyo centro es la estrella de David. La tenemos abajo representada, pero también en medio, como pueden comprender, y salen brazos que llevan a hexágonos, que es la figura geométrica más aproximada a la estrella de David, ¿no? El hexágono, que lo pueden ver en la parte superior derecha, esos hexágonos, y entonces lo que representa aquí es la teología y la visión de Dios del mundo judío, y junto a él está la estrella de 8 puntas que representa al mundo musulmán. Ambos dos tienen visiones muy parecidas en cuanto al monoteísmo y sobre todo al tema de la idolatría y a la no representación de animales y personas. Y por eso este muro de las dos culturas, de los dos símbolos de las dos culturas que realizó Mahoma Calagurri, que fue un musulmán de Sevilla, pues es lo que quiere representar, ¿no? Esa visión monoteísta, esa visión única de Dios que comparten ambas religiones. En una de esas ventanas que hemos visto del Palacio de Morlanes, en la parte inferior aparece representada el arca de la alianza. Se pueden ver arriba en pequeñito los dos querubines y luego pues esos grutescos que utiliza el artista como decoración y que están centrados en esa representación pequeñita pero significativa del arca de la alianza. En la Basílica del Pilar, que es el corazón religioso de Zaragoza, católico, en la puerta principal que da acceso a la basílica, en una de las puertas de madera, pues encontramos también representada este arca de la alianza con los querubines. Y dentro de la basílica, en el altar mayor, aparece representado nada más y nada menos que Moisés. Lleva en la mano izquierda el rollo de la Torá y en la mano derecha ha desaparecido, estaría apuntando hacia el retablo. Lleva la cabeza cubierta con el talit y vestido, lógicamente, como en la época. Bien, pues ha sido un placer, espero que les haya gustado. He dado unas pinceladas. He intentado dar unas pinceladas de un poquito de la historia, de la situación pues política, jurídica y sobre todo del antijudaísmo, los motivos del antijudaísmo que vivieron y que fueron muy complicados y difíciles para ellos, y sobre todo pues un repaso del patrimonio que hace referencia al pueblo judío y a la cultura judía. Espectacular, tanto la parte de historia como para mostrarnos las evidencias que hay o los distintos patrimonios que hay con el pasado judío, que es mucho más de lo que esperaba claramente. Así que fantástico. Yo tengo, antes de pasar algunas preguntas, tengo un par de consultas.
Una es un poco graciosa, porque estaba recorriendo recién la casa de los Morlandes ahí en el Google Map, que es donde uno lo ve y puede encontrar esto. Está difícil de ver porque está en la planta superior, entonces hay que verlo in situ. Hay que verlo in situ, sí. Ahora, lo que es casi gracioso es que en la descripción de Wikipedia dice que la decoración se concentra en torno a los vanos de la planta noble, está bien, donde se observan variados motivos vegetales y figurativos, grutescos, guirnaldas, angelotes, etcétera, que según algunos autores encerrarían un pensado programa iconográfico de corte humanístico que calificaría al palacio como morada regia. O sea, no dice nada de todo esto. No sé si será intencional o no, pero no dice nada. Yo publiqué la guía de la judería de Zaragoza con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón, y es un libro precioso, y allí pues di a conocer el significado de estas ventanas y lo que se ve realmente. Hasta que yo no publique eso, lógicamente los historiadores del arte y los historiadores de historia, pues lógicamente han descifrado alguna de ellas muy significativa, como por ejemplo la de Salomón con los niños, que es evidente, pero todo lo demás, yo no sé si porque hay muchos que desconocen la historia bíblica y las escenas bíblicas y la vida de los grandes personajes bíblicos, pues nadie ha sido capaz un poco de descifrar, pero están clarísimos, clarísimos esas representaciones y lo que significa y lo que quiso transmitir un converso. Es que lo gordo es que es un converso. Y a mí, yo siempre he pensado que la Inquisición, que estaba en el siglo XVI contra los conversos, cómo este hombre se atrevió a plasmar en esos frisos de esa ventana pues el pasado judío y los grandes acontecimientos de la historia judía. Yo digo, alguno no se habrá dado cuenta, lo habrá dejado ¿Cómo pasar? se atrevió este hombre? Y yo creo que, claro, era tan poderoso, tenía una fortuna tan grande, que me imagino que la Inquisición y el rey no se atrevieron a meterse con él, porque hacer semejante palacio con esa decoración exterior tan bonita, eso vale muchísimo dinero. Claro que sí, claro que sí. Bueno, a ver, tenemos algunas preguntas por aquí. Bueno, acá comienza saludando Lili. No, estás en mute, Lili, estás muteada. Marlene Suárez dice Shalom. Aida Benaltalef, buenas tardes desde Tucumán. Berardo Treviño Garza, saludos desde el norte mexicano. Bernard Miller, saludos cordiales desde Londres. Gloria Cohen, buenas tardes desde Buenos Aires y con mi corazón en Zaragoza, donde viví cuando hice mi máster. Gracias por mostrar la judería de Aragón. Miguel López, buenas noches. Estoy salteando algunas internas, ahí está. Bien, Everardo que dice, para el noroeste mexicano y el sureste texano, al estudiar la presencia judeoconversa en sus fundadores del siglo XVI, invariablemente hay un capítulo importante en las juderías zaragozanas. Luna Ticatub, en Morlanes se ubican algunos servicios municipales. Soy funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza y trabajo allí. Bernard Miller dice, una presentación mágica y real al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro, y muy buenos viajes a Liliana y Marcelo y un buen 2026 a todos. Y vamos a transmitir en vivo estas cosas cuando estemos por ahí. Marta Orfanú, merci mucho. Aida, me encantó, muchísimas gracias por la charla. Gloria que dice, sí, excelente presentación, lo mejor en el 2026 para todos.
Marga Cosculluela, enhorabuena. Y enhorabuena de Lineam Selem de París. Tengo un libro publicado en Zaragoza. Amigos muy queridos en Zaragoza, en una ciudad preciosa, gente maravillosa. Un beso, Line. Miguel López, descriptivo y muy ilustrativo. Gracias, Álvaro, desde Valladolid. Saludos. Y excelente presentación de Lineam Selem. Y no podemos menos que suscribir todo esto que han dicho, porque la verdad, además, ha sido con una calidad pedagógica fascinante. Y como decimos siempre, lo que queremos es estar arriba del avión, ir para allá, y afortunadamente lo vamos a cumplir. Bueno, caso. Álvaro hay que decir que Álvaro tiene muchos libros sobre sus investigaciones, no solamente sobre judería, sino también mismo hasta gastronomía judía, así que los instamos a buscar en Amazon, seguro que los encontramos, ¿no, Álvaro? Sí, efectivamente, pero si hay alguien que quiere hacerme alguna consulta haciendo referencia a los libros publicados o alguna duda que tenga sobre las juderías o la historia de los judíos en Sefarad, pueden hacerla a través de mi página web. Si ponen Álvaro López Asensio, lo primero que sale es mi página web y allí se pueden comunicar por correo electrónico y pueden hablar conmigo y hacer las consultas que crean oportunas. Buenísimo. Ahí está. Ahí tenemos déjame, quitemos aquí y ponemos esto. Ahí tenemos la página donde están todas las publicaciones también. Eso es. Son todas investigaciones. Mira, aquí le usaste el Mudéjar en la portada de este libro. De Calatayud, que hemos hablado la semana pasada, que también lo nombramos a Álvaro. Así que hay mucho para mucho para leer. Muy prolífico, Álvaro, con su escritura. Mira, acá tenemos... Bueno, me parece que vamos a traer unos cuantos libros también de Zaragoza. Seguro que sí. En fin. Bueno, Álvaro, infinitas gracias. La verdad, cada vez que nos encontramos con vos es toda una experiencia. Nos enriquecemos y nos jactamos siempre de que hacemos un gran aporte a la difusión de la cultura, de la historia, de la presencia, la pasada y la presencia actual de qué es lo que pasó con los judíos en aquellos tiempos en esas zonas. Así que mil gracias por tu presentación, Álvaro. Y muchísimas gracias por vuestra invitación. Ha sido un placer. Y estoy a vuestra disposición, vuestra y de todos los que se han conectado a esta charla. Excelente, ya saben, la página de él, que es alopezasen.com. Y si no ponen el nombre, es lo primero que aparece. Bueno, ¿nos vamos, Lili? Nos vamos hasta el año que viene. Feliz 2026 para todos. Nos encontramos igual este domingo y todos los domingos de aquí en adelante en nuestros encuentros de Al-Had, el programa hablado en judeo-español. Esta vez tendremos Memoria y Cultura, Material Sefaradí, Objetos Amados de una familia turca en Seattle. Esto es en vivo, como cada semana. Esta semana le tocará a la Liga Americana del Ladino con su representante Hannah Pressman, que tendrá un encuentro con Marlene Soriano Vinokur, que nos va a contar sobre estos objetos. Bueno, nos volvemos a ver en Raíces el año que viene. Ahí dejaron algunas preguntas más, pero bueno, háganlas directamente a Álvaro a través de sus páginas. Nosotros, como les decimos, no son exactamente vacaciones, pues vamos a tener mucha actividad, así que sigan en contacto a través de la página, del canal de YouTube, de las redes sociales, Instagram, X, Facebook, estamos por todos lados y nos reencontramos con Raíces de Sefarad en marzo y si no, cada día a través de los distintos canales. Gracias una vez más. Que visiten la página web sefarad.com, que van a seguir apareciendo artículos y muchas otras cosas.
Totalmente. Chao. Nos vemos.